estamos a lo que vinimos en esta mesa con Noé. ¿Cómo va, Noé? Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el fresquete? Adaptándonos. Porque parece que hay para rato. Hay para rato, sigue, sí. Que bueno. Y la semana próxima siguen bajando las temperaturas. Así que con cariño lo vamos a con tomar. mucho cariño y mucha actitud. Bueno, estamos en esta mesa a lo que vinimos dispuestos a enfocarnos en lo que se va a conmemorar justamente el próximo 25 de junio, que es el Día Argentino de las Altas Capacidades. Está con nosotros la licenciada Mariana Maldonado. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, enfocada justamente en esto de las altas capacidades. En un ratito nos vas a contar. Ana Luz Soso, quien es mamá de Bautista, diagnosticado con altas capacidades. ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo muy bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero vamos a poner un poco en definición, ¿no? A contextualizar. Claro. Sí, ¿de qué se trata? Contanos, Mariana. Bueno, las altas capacidades es una condición, ¿sí?, que hace referencia a un funcionamiento cerebral diferente, ¿sí? Son capacidades o un potencial excepcional en una o en algunas áreas del desarrollo, que puede ser la matemática, la lingüística, la deportiva, la artística, la social. Hace referencia a un funcionamiento, a un procesamiento de la información diferente, a un manejo de la información diferente, a otro tipo de razonamiento, otro tipo de resolución de problemas, a veces de manera muy creativa, como para ser un poco más claro y bajarlo por ahí a la familia. A situaciones reales, a la vida misma, ¿no? Son, y vamos a hablar de niños porque podríamos hablar de adultos, pero es otro capítulo interesante, pero son niños que aprenden a una gran velocidad, muy rápido, ¿sí?, que aprenden de manera bastante autónoma, son autodidactas, que si pensamos en la escuela están avanzados en relación a los conocimientos, un grado 2, que las familias lo que plantean es que no se explican cómo han aprendido determinados conocimientos, determinadas habilidades, porque ellos nunca les enseñaron. Claro. Entonces, ¿cómo es que llegaron estos niños, niñas a adquirir estas habilidades, estos conocimientos? Bueno, lo hacen de manera autónoma, no necesitan mucha repetición, ¿sí? Pensemos que en la escuela el aprendizaje es por repetición. Claro. Bueno, ellos no necesitan esa repetición. Ana, ¿cómo se ve esto en la realidad de un niño? Contanos también de tu experiencia, ¿no?, con Bautista, que está por cumplir 7. Sí, bueno, Bauti de chiquito, él empezó a hablar de manera muy temprana, por ejemplo, eso fue algo que nos llamó mucho la atención. Tiene una memoria muy particular, o sea, una muy buena memoria de poder aprenderse los cuentos infantiles, por ejemplo, de corrido, y los relataba como si los estuviera leyendo. Por momentos dudamos si no los estaba leyendo. No, bueno, aprender a leer solo, aprender los números solo. Esto es lo que nosotros observamos como familia, pero que bueno, no nos llamaba la atención en una primera instancia. Dijimos, es inteligente y ya, no, tampoco conocíamos que existía esta otra condición, ¿no? Entonces, bueno, fue hasta que llegó a la escuela, cuando a él en sala de 3, que pudo escolarizarse, porque antes había hecho jardín maternal, pero no nos habían llamado la atención. Por el contrario, todas estas habilidades de él, las docentes lo veían como algo muy bueno, muy avanzado. Como ponían en valor positivo, claro. Sí, qué bueno, mamá se sabe todos los números, se sabe todos los colores, se sabe. Nosotros no nos llamaba la atención porque eran cosas que en casa veíamos, pero como dice Mariana, muy autodidacta. Se sabía los colores, pero no sabíamos cómo, se sabía los números, pero tampoco sabíamos cómo, digamos. Y bueno, sí, cuando entró a la escuela ahí empezó el conflicto, digamos, donde la escuela observaba todo esto desde lo problemático, como bueno, es muy estructurado para tener 3 años, no lo mandamos a buscar un amigo para jugar y no busca un amigo para jugar, y él en casa nos decía, los nenes no saben hablar, mamá. Entonces, bueno, empezó como el conflicto, si se quiere. ¿Cómo se vive esto también desde las instituciones educativas, ¿no? En esta situación en donde, bueno, un niño se comporta de una manera diferente, podríamos decir. Sí, en realidad la situación en Argentina es que todavía hay un gran desconocimiento en relación a esta temática, ¿sí? A nivel la institución educativa, a nivel salud, a nivel de políticas públicas. Legislativo, sí. Entonces, y lo que pasa también con estos estudiantes es que a veces no demuestran este potencial en las escuelas, entonces pueden pasar desapercibidos, puede ser que tengan conductas disruptivas, hay diferentes perfiles y no necesariamente tienen un alto rendimiento académico y muestran este perfil.
Y muchas veces, bueno, pasa lo que decía ella, se confunde con algo problemático, algo que en realidad sirve para potenciar algo positivo, algo que pueden ellos desarrollar, pero con otra pedagogía quizás. Claro. Sí, es cierto que esta condición muchas veces se confunde con otras condiciones como espectro autista, como TDAH, como dislexia. También es cierto que pueden coexistir las dos, pero este gran desconocimiento que hay todavía sobre la temática hace que muchas veces se confunden. Entonces las familias a veces van en busca de diagnóstico, de respuestas, porque las familias ven que hay algo que no les cierra, ¿sí? Que hay algo diferente, que hay algo que les llama la atención y empiezan a buscar, ¿no? Y a veces, bueno, llegan a conocer esta condición de las altas capacidades por casualidad, porque se encuentran, porque leen algún artículo, porque se encuentran con algún otro padre. Bueno, es pre llamativo también lo que mencionábamos, bueno, fuera de cámara, esto del porcentaje, ¿no? En nuestro país dicen alrededor del 15%. Alrededor del 15% de la población. De la población, bueno, estaría, digamos, en estas condiciones de altas capacidades, ¿no? Población en edad escolar y también en población adulta. Entendiendo como altas capacidades, por ahí la idea que prevalece es el del superdotado que tiene un desarrollo excepcional en todas las áreas o tipos de inteligencia y que es bueno en todo. Cuando hablamos de altas capacidades, ahí es un abanico que engloba talentos que pueden ser simples, o sea, habilidades excepcionales en algún área, lingüística, matemática, deportiva, talentos complejos en más de un área, o el caso de la superdotación, donde sí ya ese desarrollo excepcional es en varias áreas. Muy bien. Este es el diagnóstico de Benjamín, ¿no? No, de Bauti, sí. De Bauti, perdón. Sí, él tiene sobredotación. A él lo diagnosticamos a los 4 años, hicimos el diagnóstico, fuimos al área de neuropsicología infantil de la Universidad de Córdoba, que esto es importante que las familias sepan, ese es un servicio gratuito que se ofrece en la Universidad Nacional de Córdoba, que es una evaluación. Bueno, nosotros fuimos ahí, él no quiso colaborar en esa instancia, entonces, bueno, tuvimos que recurrir a otra instancia de evaluación, por ahí un poco más completa y demás. Terminamos en Buenos Aires porque tampoco desconocíamos, esta es otra situación importante para las familias, saber dónde ir, cómo, a dónde recurrir para hacer una evaluación. Terminamos en Buenos Aires porque no sabíamos, de hecho no sabíamos que en Río Cuarto había un equipo con donde podíamos apoyarnos, entonces fuimos a Buenos Aires y ahí en Buenos Aires hizo todo su diagnóstico y nos hicieron todas las sugerencias terapéuticas, que también es importante saber que aunque tengan altas capacidades y sean muy inteligentes y tengan muchas habilidades en muchas áreas, también tienen desafíos. Entonces, cuando desde la escuela no se los mira a veces, porque bueno, total es fácil, total él ya sabe leer, total él ya sabe los números, o sabe sumar o restar o multiplicar. No se está observando otras dificultades que tal vez tiene. Otros aspectos, ¿no? Sí, y además otras demandas, justamente. Son niños que se aburren mucho en las escuelas, la pasan muy mal. Esto de la repetición, de que se aprende, el sistema educativo les enseña a los chicos a base de la repetición, para ellos es básicamente una tortura. Porque eso te iba a consultar, ¿cuál es el impacto emocional que tienen? Porque ellos es esta otra arista más difícil de trabajar, sobre todo en un contexto escolar donde son muchos chicos, cada uno. El impacto emocional es alto porque primero a medida que van creciendo empiezan a darse cuenta de que ellos no son iguales al resto y que encajar les cuesta mucho. Entonces, por ejemplo, Bautista de más chico lo que él hacía era juegos como de imitación con sus compañeros. Entonces, una cosa que nos habían dicho en la escuela era él no tiene un buen juego simbólico. Entonces, en el consultorio, su psicólogo y demás nos dice, no, tiene un juego simbólico hermoso, lo que pasa es que no lo pueden encajar con los niños de su edad. Entonces, juega a las carreritas, por ejemplo, y el juego es la persecución, pero porque ese juego simbólico que él tiene está a un nivel que tal vez sus compañeros no, y él solo se acomoda como puede al nivel de los demás. Esto es un bajarme permanentemente y genera, por supuesto, efectos en lo emocional. Totalmente, el aburrimiento, el no sentirse desafiados en las dinámicas escolares. Bueno, de hecho Bauti trabaja hoy por fuera con Mariana, trabaja con Lili, tiene la psicóloga, y el primer año también estuvo con fonoaudiología, con psicomotricista, porque bueno,
esto de que su cabeza va a un nivel más acelerado, por ahí su cuerpo no lo acompañaba. Por ejemplo, la motricidad fina, entonces estas asincronías que ellos tienen, bueno, así que él se frustrara mucho. Claro. ¿Y como papás, cómo lo vivieron? A mí me costó mucho en lo personal, me costó mucho porque, bueno, yo uno como cuando uno es mamá o sos papá, soñas a tu hijo y nunca soñas una dificultad, ¿no? Me costó mucho, pero bueno, nada, aceptándolo y sí hablándolo con él, contándole qué es lo que le pasa, que él piensa distinto. Nosotros le decimos, vos pensás por ahí distinto, tu cabeza funciona de otra forma. Y bueno, y celebramos en casa el Día de las Altas Capacidades y trabajamos, bueno, activamente cuando podemos en estas cuestiones, porque nos parece importante, que sabemos que hay más papás en nuestra condición. Claro. Y fue muy feo para nosotros encontrarnos como muy desorientados, Solos, la sensación, ¿no? solos, y que es ir haciendo camino al andar porque no tenés nadie que vaya delante tuyo. Entonces es bastante compleja esa sensación de que hay que ir peleando con las obras sociales, con los médicos. Esa es otra dificultad, que no hay leyes que obliguen a las obras sociales a cubrir las prestaciones. Claro. Entonces, si hablamos de una discapacidad, las obras sociales sí cubren las prestaciones, pero cuando hablamos de altas capacidades y de todos los desafíos que estos niños tienen, nos encontramos con obras sociales que no cubren las prestaciones. Y no todas las familias están en condiciones de afrontar tratamientos de psicoterapia. Bueno, Bautista hizo fonoaudiología, psicomotricidad, psicopedagogía. Sí, todo el acompañamiento que compete, digamos. Que requieren, sí. Poder dar una calidad de vida acorde a las capacidades que tienen. Y también el acompañamiento a la escuela, porque Mariana, Lili, que son quienes acompañan a Bauti, acompañan a las docentes a acompañar a Bautista. Los docentes no están formados en esto tampoco. El sistema creo que no está, no está preparado para estas condiciones, ¿no? Que en una primera instancia, bueno, son chicos superdotados. Tenemos como socialmente ese preconcepto, ¿no? Pero que requieren, bueno, todo un acompañamiento especial también, ¿no? Sí, y hay estudios que demuestran que los chicos con altas capacidades en la adultez, ¿no? Si esto no logramos encauzarlo, trabajarlo, canalizarlo, elaborarlo, terminan frustrándose. Soy bueno para todo y a la vez no soy bueno en nada. O sea, no termino de concretar, de proyectar, de elaborar. Muchos cuadros desde lo emocional, o sea, un vivir como incomprendidos permanentemente, trae sus consecuencias. Sí, sin duda. Entonces, bueno, esto es algo que es importante que se sepa, que es importante que se acompañe. Que se genere, bueno, justamente esto, ¿no? Difusión, conciencia, información. Bueno, estamos próximos al 25 de junio, que es el día en nuestro país puntualmente de las altas capacidades. Es importante destacar que, bueno, en nuestra ciudad, bueno, hay un grupo de profesionales, mentes curiosas, un grupo de padres, bueno, que están generando, bueno, este tipo de encuentros, de capacitaciones. Pero ¿de qué manera llegar a ese diagnóstico, Mariana? En realidad el diagnóstico no es un diagnóstico médico, sino que lo hacen psicopedagogos, psicólogos formados. Es un diagnóstico psicométrico, ¿sí? Bien. Se van haciendo valoraciones y se llega al diagnóstico de esta condición. Es importante lo que decía, ¿no? Se pueden encontrar acá Río Cuarto, o sea, para que los padres que puedan acceder, que estén tranquilos, que sepan que hay herramientas si las solicitan, pero que bueno, que hay una lucha también por reconocer esto, para que sea un acompañamiento desde lo administrativo, desde lo legal, en las escuelas, que es tan complejo que ya cuando lo vemos con discapacidades, imagínate desde esta área, que es un poco más todavía incluso invisibilizada, porque bueno, ya hasta se pueden arreglar, no va a pasar nada, y en realidad compete una serie de dificultades que son a largo plazo, que pueden también repercutir en adultez. Sí, porque cuando hablamos de altas capacidades no es solamente una condición intelectual, sino hay cuestiones emocionales, cuestiones sensoriales, cuestiones motrices, que es tan importante y define tanto las altas capacidades como lo intelectual. Entonces también hay que ir acompañando todas estas cuestiones. Muy bien, bueno, hay como signos, síntomas a los cuales, bueno, podrían estar alertas los padres, los docentes, también los adultos, ¿no? Porque, bueno, también es algo que puede estar sin ser diagnosticado en la vida adulta, ¿no? Hay como indicadores así como puntuales que nos podrían mencionar, bueno, en qué casos hacer una consulta o justamente llegar a una posibilidad de algún diagnóstico con este tema.
Bueno, sí, es un poco justamente esto que yo decía al principio, que los papás ven, bueno, que aprenden de manera muy veloz, muy rápida y adquieren conocimientos que no son, o sea, son muy elevados para la edad, son complejos, son profundos, el tipo de planteos que hacen en relación a cuestiones existenciales, las cuestiones emocionales también son muy importantes, viven las emociones con gran intensidad. Ahí también sobre excitabilidad en relación a, bueno, esto a lo emocional, a lo imaginativo, hay son varios los indicadores que le llaman la atención a las familias. Bueno, estar atentos entonces y bueno, para acompañar, para sostener y para potenciar ¿no? esa alta capacidad justamente de ese niño, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, como decía Mari, también recién muchas de estas características a veces se confunden con otras condiciones, por ejemplo esto de la sensibilidad o por ejemplo esto de la excitabilidad psicomotriz se puede confundir por ahí con otras condiciones y en realidad está bueno esto de poder obtener un diagnóstico bien diferencial para no caer en diagnósticos erróneos. El problema del diagnóstico erróneo es que a veces hay niños, y ha pasado en el grupo de padres incluso que tenemos, que han sido mal diagnosticados y durante años reciben tratamientos que no son para su condición. Que llegan a ser medicados, ¿no? Y esto genera que una gran frustración en el niño, en la familia, el diagnóstico es muy importante y esto de que también la escuela pueda comenzar a ayornarse para darles a ellos lo que ellos necesitan, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, y qué bueno a este grupo de padres que se han unido porque vienen haciendo esta visibilización hace varias semanas y es súper importante para sostenerlo en el tiempo, no solamente en la fecha, sino que sea un trabajo que se siga continuando. Sí, es un grupo que cada vez se agranda más y son padres de Río Cuarto y de la zona y es para ellos también es una contención, cuentan sus experiencias, se sienten identificados, porque como decía Ana, esto de los padres al principio se sienten muy solos, hasta a veces se sienten hasta cuestionados, hasta culpables, entonces el poder encontrarse con otras familias que viven lo mismo es realmente es muy útil para ellos. Muy bien. Y en el caso de los adultos que quizás tengan alguna inquietud al respecto, también se pueden conectar con algunos de profesionales del equipo. Sí. También se pueden hacer las valoraciones. Muchos padres lo que refieren es que a partir de descubrir esto en sus hijos, ellos empiezan a pensar, bueno, pero a mí también me pasaba lo mismo cuando era chico. Y empiezan realmente a descubrir esta condición. También se puede hacer la valoración de adultos. Es un poco lo que nos relataban también la historia con el autismo. Que decía que también pasaba lo mismo. Hoy que quizás hay una proximidad más al diagnóstico, hacer una consulta, muchos padres se identifican después en adultez con esos mismos diagnósticos y es súper importante tener hoy más herramientas para poder acudir. Y acompañar, ¿no? Y sostener. Muy bien. Bueno, ¿ustedes las pueden encontrar en Instagram o en algún lugar en particular? En Instagram, nuestro Instagram es Mentes Curiosas, Mentes Curiosas, Mentes Curiosas, AACC, así es como nos encuentran. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias por acercarse gracias a ustedes. Y muchísimas gracias al resto de los profesionales y padres integrantes de este que vienen grupo, participando en esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muy bien. Nos vamos a una pausa ahora, Juli. Muy bien, bueno, pausa. Dale, ya volvemos.